de hacer estas charlas o estas juntadas cibernéticas, como le digo yo, van a tener la finalidad de poder cubrir algunas dudas sobre todo, ¿sí? ¿Me escuchan bien? Alejo, ¿vos me escuchás? Sí, se escucha bien. Bueno, listo. Yo arranco, ¿está? Vamos a hacer un repasito de todo lo que fuimos viendo hasta estos días. Hoy Fran les mandó un PowerPoint donde queda resumido todo el tema de las clases, ¿sí? Más o menos abarca hasta el capítulo 3. Fran, vos andá avisándome cualquier cosa, ¿dale? Sí. Nosotros en la primera clase, para ir ubicándonos, lo que hicimos fue pensar, si pensáramos en un proyecto, primero que era proyectar. Y proyectar era como formular una idea, ¿sí? Impulsarla hacia adelante, pensar en algo que no nos requería ningún tipo de inversión. Nosotros al formular un proyecto lo que vamos a hacer es idear un negocio, ¿sí? Un emprendimiento, que hasta lo vamos a poder evaluar sin necesariamente invertir un solo centavo. El único centavo que vamos a invertir, que puede ser un costo, va a ser el de si yo tuviese que hacer alguna inversión en fotocopias o llamar a una empresa o alguna consultora que me haga un estudio de mercado. Pero en este caso lo vamos a poder hacer solos, entonces no necesitaríamos otros recursos más que lápiz y papel. Nosotros allí empezamos la primera clase, estuvimos hablando de las naturalezas, distintos proyectos que se podían generar, entonces pensábamos a partir de qué surge un proyecto. Un proyecto surge, o la idea de proyecto surge a partir de siempre cubrir necesidades. Pueden ser necesidades externas o pueden ser necesidades. En las épocas de mayor crisis económica surgen los proyectos que después se terminan poniendo a la práctica, que son muy innovadores, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estamos pensando en cómo salir de esa situación de crisis económica, tratar de solventarnos económicamente, entonces ponemos en juego, ponemos en práctica toda la creatividad posible. Otra manera de cubrir necesidades es pensar qué le está faltando al otro, qué falta en el medio, qué falta en la sociedad. Entonces eso también nos va a dar como pautas para pensar en ideas de proyecto. Si yo pienso sobre todo como fuentes de inspiración externa, yo puedo pensar en alguna necesidad de los clientes, ¿sí? O de esos clientes potenciales, ¿qué pueden estar necesitando? Puedo pensar una idea también, como nos sucede en los puntos turísticos, pensar una idea a partir del atractivo turístico del lugar. Pensemos en cualquier proyecto donde sea gastronómico, sea de recreación, sea de cultural, siempre tienen que ver, en los proyectos turísticos tienen que ver con el atractivo de base donde se van a insertar. En el caso nuestro, que tenemos como fuente principal la naturaleza, generalmente los proyectos apuntan a o reivindicar la parte cultural o generar recreación, o generar alojamiento o alimentación. Siempre que estamos hablando, estamos pensando en cubrir una necesidad. Esa va a ser la función de base, pensar en una necesidad y que con nuestro proyecto nosotros vamos a cubrir esa necesidad. Entonces la pregunta es, ¿qué necesidad voy a cubrir con el proyecto? Bueno, alojamiento, hospedaje, alimentar, recrear, la necesidad, o también la pueden plantear a la función de base como conocer, ¿sí? La gente muchas veces que quiere conocer un lugar, explorar la naturaleza, y si nos ponemos ahondando un poco más profundo, podemos pensar en que también ya no solamente estamos dando un servicio de base, la función de base, sino también generar una experiencia significativa. Esa experiencia significativa lo que va a generar
es que la persona se lleve más que el servicio que puede brindar cualquiera. Cuando nosotros pensemos en un proyecto que tenga que ver con la satisfacción del cliente, vamos a estar pensando ya en que este cliente tenga una experiencia significativa. Esto ahora en turismo se está viendo mucho, ¿sí? Lo que es la experiencia significativa, porque incluye no solo funciones de base, sino también lo que el cliente no espera del lugar. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, en esa recorrida, yo me voy adelantando, voy y vengo un poquito para irme echando por el tiempo, ¿sí? Ustedes ya van a ir dando la función de base, que es una de las patas del mercado de referencia, con estas ideas. Ustedes van a cubrir una necesidad. Cuando redacten la función de base, ¿qué necesidad están cubriendo? Bueno, alimentar, hospedar, o alojamiento, o, ¿sí? Con las palabras que utilicen, porque no me van a decir en función de base, no pueden poner, vamos a tener un hostel. No, esa no es la necesidad de base, ese va a ser el producto o la tecnología. La necesidad de base, o la función de base que van a cubrir, va a ser el hospedaje o alojar a personas que tengan ganas de compartir con otros un mismo espacio. Eso es un hostel. Entonces, ¿con qué tecnología? ¿Con qué producto? Bueno, con el servicio de hostel. ¿Se entiende esto? Fran, ¿vos me entendés? Sí, perfecto. Sí. Sí, bueno, Sí, eso es lo que más que nada yo he yo- podido observar, chicos, en los trabajos que he visto y que tienen que tener en cuenta es tratar de pararse desde la posición del cliente para satisfacer, para poder definir la necesidad. Muchas veces es una cuestión de redacción, ¿sí? Porque, o sea, una cosa es, por ejemplo, he visto algunos trabajos que ponen como función de base o necesidad, brindar alimentos, bueno, ese ya es el producto, sino que tendríamos que hablar más de la necesidad de alimentación, de, no sé, de hidratación, la necesidad de alojamiento en un lugar recreativo, la necesidad de recrearse, la necesidad de divertirse, desde ahí se tienen que ubicar, ¿sí? Eso quería aportar nada más. Bueno, siguiendo, para pensar en esto del mercado de referencia, que va a ser el mercado donde nosotros vamos a plantear el proyecto. Hay ideas que son maravillosas, pero a veces ni coincide el tiempo, ni coincide el lugar para poder llevarlos a cabo. Entonces es muy importante pensar en dónde insertaríamos ese proyecto. Yo puedo tener un proyecto que es fantástico, pero si lo quisiera implementar ahora sería básicamente imposible. ¿Por qué? Y porque no están dadas las condiciones ni sociales ni de clima. Si yo quiero hacer alguna actividad que tenga que ver con un servicio de recreación al aire libre, turna, y no sé si me va a servir hacerlo en pleno invierno en el medio de la sierra, ¿sí? Entonces también tenemos que pensar espacio físico, el lugar donde se pueden desarrollar. La experiencia nos dice que hay proyectos, porque también les va a pasar, enamorarse de la idea, pensar que el proyecto es genial, pero puede fallar en un espacio físico, en un lugar, en un atractivo turístico, y puede ser súper exitoso en otro espacio, ¿sí? A veces pensar en copiar una idea en un lugar puede ser muy oportuna, va a cubrir una necesidad infecha de ese lugar, supongamos algo en una playa, pero en otro proyecto puede no funcionar, ¿sí? Mismo, otro lugar de la costa puede no funcionar un proyecto. Miguel dice que tiene que cambiar de proyecto, ¿qué quiere hacer? Pero acabo de ver el chat. Ahora después, Miguel, lo vamos viendo cada uno. Porque también ocurre algo con los proyectos. Muchas veces los proyectos uno puede reformularlos. Y por eso es tan importante el mercado de referencia. Si yo cambio el proyecto, voy a estar en otra idea. Pero yo puedo cambiar o modificar el proyecto que tengo manteniendo la misma idea base. Muchas veces nos ha pasado
que se han planteado, por ejemplo, una panadería con cafetería, ¿sí? Para merendar y desayunar en el lugar, y se daban cuenta que los costos, armar la habilitación, el sostener personas en la cocina, tener un mozo y demás, generaba mucho costo, y eso hacía que el proyecto no fuese rentable, y que tampoco tenían mercado para que la gente se fuese a sentar a esa panadería a desayunar o a merendar. En cambio, manteniendo la misma idea y manteniendo básicamente las mismas instalaciones, la gente reformuló y generó lo que fue el delivery en desayuno. Entonces se quedó con el segmento o la función de base de la panadería, ¿sí? Como alimentar, ofreciendo también un servicio de delivery. Entonces el proyecto, con los mismos recursos o hasta con menos recursos necesarios, terminaron cumpliendo o sí, satisfaciendo la misma necesidad de base que tenía la gente, y el proyecto se tornó viable. Se entiende que esto también se puede modificar, no es que los proyectos tienen que funcionar en determinado lugar y momento tal cual los pensé. Lo bueno que tiene la formulación del proyecto es que yo puedo ir testeando, puedo ir viendo qué pasa en el mercado, y en función de detectar las necesidades reales de esa demanda, yo hago el mío. Si total todavía no invertí, no hice ni una compra de un plato. ¿Se entiende esto? ¿Vamos hasta ahí? Sí, perfecto. Ahora, acá Miguel dice que sonó, que tiene que cambiar el proyecto, pero habla de la recreación. Algo yo había visto, creo, en tu trabajo, Miguel. Siempre en estos casos, en esta materia en particular, es muy práctica en realidad la materia, y todo lo que ustedes van a ir estudiando a nivel teórico, en realidad lo vamos a ir aplicando a los trabajos de cada uno, ¿sí? Entonces yo lo que les recomiendo es que, más ahora que por ahí tenemos mucho tiempo, tenemos que tener este contacto más permanente. Son ustedes los que tienen que pedirnos, tanto a Ida como a mí, la posibilidad de hacer porque estas llamadas también las podemos hacer entre dos, podemos comunicarnos por WhatsApp, porque cada situación de cada proyecto va a ser distinta, ¿sí? Cómo lo vamos a ir aplicando, cómo va a ser el análisis en el proyecto particular de cada uno, ¿sí? Así que ténganlo en cuenta esto y aprovechemos también esta cuarentena para aprovechar este tiempo, ¿sí? Para poder analizar eso y hacer las consultas más no tan espaciadas. Eso nomás. Bueno, una de las cuestiones que tenemos que ver para eso, nosotros vamos a analizar ese mercado de referencia. Lo que tenemos que pensar son quiénes son los consumidores, porque yo tengo la misma necesidad, pero en distintos grupos de consumidores. A ver, yo tengo una función de base que es alojar, o alojamiento, o hospedaje, ¿sí? Pero cuando yo defina quiénes van a ser los consumidores, que sería otra dimensión del mercado de referencia, cuando yo vea quiénes son los consumidores, en función de los consumidores, puedo adaptar o no la tecnología. Si yo sé que mi mercado de referencia va a estar apuntado a un tipo de consumidores que no son de alto poder adquisitivo, yo voy a tener que adaptar mi tecnología para brindarle un buen servicio, ¿sí? Porque el servicio nunca lo tenemos que dejar fuera de plano, con los recursos que a mí no me generen tanta inversión, porque si yo no voy a poder cobrar muy caro porque la gente no tiene tantos recursos, yo después no voy a poder recuperar todo lo que invertí. ¿Se entiende esto? Entonces, nosotros tenemos que ver quiénes van a ser nuestros consumidores y también definirlo, porque en función de eso van a ser la tecnología que yo voy a comprar. Ejemplo, pensemos si yo quiero hospedar gente o personas que estén en en el nivel de un hotel Canablaya, o personas que estén en un hotel Epic, yo seguramente voy a tener distintas tecnologías, y esa tecnología, esos distintos servicios y productos que yo tengo que ofrecer, me van a generar mayor costo.
porque yo en un Canaplaya puedo evitar la cena, pero en un hotel como en el Epic no voy a poder evitar la cena. El servicio o de tanto de cafetería, o el de bar, o el del spa, esos servicios accesorios, corresponden con la categoría para el nivel de gente que va a un hotel 5 estrellas. ¿Se entiende esto de los consumidores? Aguardo sus ok, o no entendí nada. Fran es el único que me entiende, parece. Ale, ¿vamos hasta ahí? Sí, ahí te ponen en el chat que sí. Está bien el termómetro. Bueno, obviamente que cuando nosotros trabajamos en un proyecto, chicos, tenemos que considerar las estacionalidades. La estacionalidad en un emprendimiento turístico es pensar las temporadas. Hay lugares que tienen temporada alta todo el año, aunque les merma un poco, pero en general el turismo tiene bajas y altas. Tenemos momentos de mucha actividad y momentos de poca actividad, ¿sí? Entonces la estacionalidad nos va a marcar también los clientes potenciales que podemos llegar a tener. Otra limitación que tenemos para pensar un proyecto es la capacidad operativa. ¿Hasta cuánto me da el espacio físico, la tecnología, los recursos humanos para brindar o no un servicio? Si yo estoy pensando en tener un hotel y quiero levantar el nivel de mi hotel y agrego muchas camas y estoy pensando en que ese proyecto me va a dar muchas ganancias en función de tantas camas disponibles, mi limitación va a estar dada en la cantidad de habitaciones. Yo no puedo pensar en un proyecto con hospedaje ilimitado porque en realidad tengo dos variables que me juegan. Una es la estacionalidad y la otra variable que me juega en contra es la capacidad operativa. Tengo las habitaciones, tengo esas camas disponibles, ¿sí? Bueno, che, Fran, acá, ¿Qué? no sé, acá me salió un ok, no sé, ¿escribiste vos? Bueno. No. Otra consideración importante es el punto de vista del escenario, el escenario optimista o el escenario pesimista. Si yo pienso en mis clientes, no voy a pensar, ay, mis clientes son simpáticos o son mala onda. Lo que tengo que pensar es, la llegada de esos clientes pueden ser o muy mala o muy buena. La proyección de mis ventas puede ser en un escenario pesimista o en un escenario optimista o en un escenario medio. En general, cuando formulamos proyectos, generamos tres escenarios diferentes. Entonces yo digo, bueno, si yo soy optimista y tengo un hospedaje, voy a suponer que voy a tener voy a tener ocupado el 80% de mi capacidad de habitaciones durante 5 meses. Ese es un escenario positivo, ¿sí? Ahora, si yo pienso en un escenario más negativo, lo que voy a tener que pensar es que no voy a tener la capacidad de ocupación del 80%, voy a suponer, la verdad las cosas me pueden ir muy mal, voy a calcular un 40% de ocupación de mis habitaciones. Entonces, en función de eso, a partir de ahí es donde yo voy a calcular cuáles pueden ser mis futuros ingresos. ¿Sí? Pensando un 40% de la ocupación, de acuerdo a mi cantidad de habitaciones, en un tiempo que capaz que diga, no voy a tener 5 meses de visitas, voy a tener 3 meses, porque mi temporada entiendo que arranca en diciembre y en febrero se termina. ¿Sí? Y por otro lado, a función de esto de los escenarios positivos o negativos, o optimistas y pesimistas, yo lo que puedo pensar es un escenario medio. Cuando yo pienso o más real, o ni tan positivo ni tan negativo, puedo decir, bueno, en los primeros años y viendo cómo se está manejando la economía del país y las preferencias de las personas y viendo cómo la municipalidad hace también mucha publicidad del lugar, voy a suponer un escenario intermedio de un 50% de ocupación de mis habitaciones. ¿Se entiende esto? No de la ocupación total del lugar. ¿Vamos hasta ahí?
Sí. Bueno, y por último, tener en cuenta a la competencia. Cuando yo genero un escenario, también el escenario va a estar, más allá que yo sea muy positiva, muy negativa, yo tengo que tener bien en cuenta quiénes son mis competidores. Porque no es lo mismo tener un hospedaje en un lugar donde hay mucha demanda y no tenemos mucha oferta, entonces la gente va a terminar eligiéndome por un motivo o por el otro, a diferencia de un lugar donde tenga mucha oferta. Donde hay mucha oferta de hospedaje, la competencia es más fuerte. Entonces eso también va a ser una limitación para mi proyecto. Eso ocurrió acá en Merlo, se ve mucho, que hay mucha oferta de alojamiento, ¿sí? Y que entonces todo el mundo trata de brindar mejores servicios o servicios diferenciados para poder captar el cliente. ¿Es un sobreesfuerzo? Sí. ¿Lo tengo que considerar? Sí, por supuesto, porque todavía no tuve la necesidad de invertir un solo centavo en el negocio. ¿Vamos hasta ahí? Nosotros tenemos que manejarnos, obviamente, no tenemos la varita mágica ni la bola de cristal, ni para crear a los clientes. Entonces lo que vamos a tener que hacer es pensar. Obviamente manejamos un nivel de incertidumbre, manejamos un nivel de desinformación. Entonces lo que vamos a tratar de hacer mientras formulamos el proyecto es buscar la mayor información posible, esta triangulación que se dice, para poder obtener la información de fuentes primarias, que las vamos a generar nosotros, de fuentes secundarias, que son otras fuentes que ya existen, y de preguntar, ¿no? Porque si es un producto innovador también, de preguntar en el mercado, en la competencia, en cómo se manejaron en otros lugares, para así trabajar con niveles de incertidumbre más bajitos. ¿Vamos hasta ahí? Es en cuanto al tema de las incertidumbres. Obvio que siempre vamos a trabajar, por eso estamos formulando y por esto esta herramienta me permite evaluar antes de invertir. Mucha gente se lanza porque se enamora de la idea y porque decide venir a invertir a Merlo, hace un hospedaje, ¿sí? Y después se encuentra con que tiene mucha competencia, no sabe qué acciones son las que genera la municipalidad, por ejemplo, para incentivar el turismo, no conoce cuánto es los atractivos turísticos del lugar, ¿sí? Entonces, nada, invierten y a los 3 o 4 años están vendiendo los complejos, porque se dan cuenta que no son rentables. Bueno, si nosotros formulamos, vamos a poder manejar un nivel de información mucho más importante y va a ser una gran guía, porque si quieren hacer el negocio lo hacen lo mismo, pero va a ser una gran guía para que tomemos mejores decisiones en cuanto a las inversiones que vamos a hacer. ¿Sí? ¿Sí, Fran? Perfecto. Bueno, ¿qué aporte querés hacer con esto? No, por ahí recién Miguel le aclaraba que todo esto que vos estás hablando tiene que ver con el análisis de la prefactibilidad comercial, ¿sí? Son los pasos que ustedes tienen en la prefactibilidad comercial. Claro, claro. Por eso mismo vamos bajando los niveles de incertidumbre. ¿Y cómo los vamos bajando? Por eso es tan importante, cuando nosotros vamos generando proyectos, ir trabajando sobre las prefactibilidades. Pero no puedo trabajar sobre no puedo hablar sobre... Sí, dale, Fran. Algo más. Es lo que nosotros, a ustedes habrán leído desde un principio, que lo que que también tiene que ver con los supuestos de la formulación y evaluación de proyectos. Acá vamos a intentar recrear la realidad de la forma más cercana posible para, de acuerdo a eso, tomar una decisión. Y la decisión más importante que vamos a tomar es si el proyecto lo vamos a llevar a cabo o no, ¿sí? Entonces, tenemos que evaluar un montón de cosas desde diferentes ópticas para disminuir la incertidumbre. Entonces empezamos acá con la parte comercial, como les decía la profe. Bueno, cuando trabajamos con las prefactibilidades, lo que intentamos preguntarnos es, ¿este proyecto es viable?
¿Es factible llevarlo a cabo? Bueno, ahí es donde el análisis, hay autores que lo definen en 4 prefactibilidades o dividen en 4 grandes dimensiones, hay otros que los dividen en 5 o en 6, pero básicamente son la prefactibilidad comercial, la económica financiera, la legal y la cultural o social y la de medio ambiente. A veces la de medio ambiente y legal van juntas, a veces la social y medio ambiente van juntas, en definitiva, para mí son 5 las factibilidades que tenemos que tener. De lo comercial, bueno, hablamos un montón recién, después tenemos un capítulo digamos, del proyecto, una etapa del proyecto donde analizamos la demanda, y ahí le entramos bien de lleno a esto. Pero lo primero que tenemos que ver en esta prefactibilidad comercial es si voy a tener clientes, qué les gusta a los clientes, si voy a tener mercado para el producto que estoy lanzando. Yo creo que en la primera clase les comenté, los chicos que querían arreglar parabrisas, y en definitiva cuando salieron a hacer el estudio de mercado, haciendo esta prefactibilidad comercial, se encontraron con que los seguros no te pagan la reparación, te pagan el cambio del parabrisas. Entonces ya no tenía sentido, porque a la gente si se le explotaba el vidrio o se le rajaba el vidrio, el seguro se los pagaba lo mismo, directamente cambiaban por uno nuevo. Entonces un proyecto de reparación de parabrisas no tenía mucho sentido, ¿sí? ¿Entiende esto? Ahí tenemos un caso bien clarito de lo que es la prefactibilidad comercial. Digo, ¿voy a tener clientes para esto? A veces uno en principio se imagina que sí, y después terminamos ajustando, porque cuando analizamos esos clientes, porque el estudio es más profundo también, ¿no? No es pensar si hay o no hay, si existen o no existen. El tema es, ¿existen? ¿Están dispuestos a pagar lo que yo necesito cobrar? Porque a veces esa también es otra, ¿sí? Muchas veces en el estudio de mercado sale que el tipo de consumidor que yo voy a tener como cliente no tienen el poder adquisitivo, o el producto está destinado a un target o a un segmento de mercado donde yo creo que hay muchas personas y en ese segmento es bastante reducido, ¿sí? Entonces es muy importante hacer el estudio de mercado. La primera aproximación es sacar básicamente cuál podría ser, bajo un escenario medio, cuáles podrían ser los potenciales clientes. Eso es calcular la cantidad, que después se me va a transformar en ventas, ¿no? Va a ser la Q, o la cantidad de consumidores que yo voy a tener. ¿Vamos hasta ahí? Frank, ¿querés hacer algún aporte en cuanto a prefactibilidad comercial? No, es simplemente esto de tener bien en cuenta cómo son los pasos, digamos. Y siempre yo les recalco una mayor estructura, porque, bueno, ayuda mejor a llevar el análisis del proyecto, ¿sí? Entonces, esto de estudiar la estacionalidad, ver cuál es mi capacidad máxima para poder brindar servicios, cuál es mi capacidad máxima, y después tratar de ver cuál es el nivel, el famoso Q, más, que yo estimo va a ser más normal que yo tenga, por decirlo de alguna forma, ¿sí? ¿Y cómo sé cuál es ese Q? Y bueno, ese Q se determina tratando de encontrar información afuera. Muchas veces tenemos esos datos, como le dice la profe, en la municipalidad, respecto de cómo se mueve la demanda, o tenemos esos datos, podemos traerlos de otro lugar, de otro lugar con una circunstancia parecida, ¿sí? Podemos obtener datos de diferentes lugares, porque acá es como la palabra le dice, es una prefactibilidad, o sea, estamos tratando recién, así como quien dice la cosa, hacer un borrador muy por encima para ver si el proyecto es viable. Después ya nos vamos a meter bien adentro y vamos a hacer realmente el estudio de la demanda concretamente, que en ese caso nos va a aportar más realidad todavía. Pero por ahora, el estudio de la prefactibilidad comercial simplemente es como un esbozo, ¿sí?, de la situación.
A partir de esa prefactibilidad comercial y de ese esbozo de cuánto, ya no quiénes, sino cuántos serían los clientes posibles, yo puedo empezar a estimar cuáles serían, por ejemplo, los costos de los servicios que yo le quiero ofrecer. Por eso es tan importante tener, lo primero que hacemos antes de hacer las prefactibilidades, es tener el mercado de referencia. Porque si yo definí qué servicios o qué función de base voy a cubrir, a quiénes está destinado ese servicio que voy a brindar y con qué producto yo les voy a satisfacer su necesidad, esa es la triangulación, las tres patas que tiene el mercado de referencia. Entonces yo ahora puedo empezar a decir, a ver, yo quería hospedarlos en un hostel. Bueno, si yo quiero hospedarlos en un hostel, para, no sé, para tanta cantidad de personas que yo estime que voy a tener, mis costos van a ser tales. Si yo estimo mucha más gente, mis costos van a ser más elevados. Y si yo estimo menos gente, mis costos van a ser menores, al menos los variables, ¿sí? Si yo tengo que pensar en tener colaboradores de recursos humanos, no sé, sea una persona que me ayude con la limpieza, con el mantenimiento del lugar, de acuerdo, como yo estime las cantidades, es que voy a contratar 1 o 2 personas o me quedo yo sola brindando todo el servicio. ¿Se entiende? Según las funciones que quiero, las funciones de base que tenga el proyecto, si yo en ese hostel les ofrezco una cena y voy a tener costos que están asociados. No solo armar una cocina para cocinar yo, no la cocina comunitaria, sino también pensar en los insumos que puedo llegar a utilizar, en los instrumentos o las instalaciones o maquinarias que yo necesito, y si necesito una persona o no para que me ayude en la cocina. ¿Se entiende esto? Cómo se va modificando la prefactibilidad económica en función de la función de base que yo voy a cubrir. ¿Sí? Entonces, muchas veces los proyectos cubren muchas necesidades con los mismos insumos y con la misma tecnología. Pero muchas veces necesitamos, para muchas funciones de base o para cubrir muchas necesidades, necesitamos mucho equipamiento diferente. Entonces eso también hay que evaluarlo, ¿sí? ¿Y cómo lo evaluamos? A partir de la prefactibilidad comercial, a partir de conocer quiénes serían y de delimitar quiénes serían nuestro tipo de consumidores. ¿Vamos hasta ahí o están medio mareados? Se nos fueron, Fran. No, están ahí. Lo que pasa es que tienen bloqueados ¿cómo se llama? Los micrófonos. Que escriban al chat. Alejo, ¿alguna duda? Cuando quieran hablar, habiliten el micrófono. Habilité, profe, pero yo voy bien. Ahora todo bien. Bueno, genial, genial. Seguimos. ¿Podés ir analizando más o menos todo lo que vamos hablando, Alejo, en función del proyecto que vos quisieras hacer? ¿Te va dando orientación todo lo que vamos diciendo? ¿Cómo? Perdón. Voy de nuevo. Sí, obvio. ¿Podés ir? Bueno, tengo un par de cosas que estoy teniendo en cuenta. Bien, ¿te vas orientando con lo que vamos hablando entonces? Sí, obvio. Pasa que por ahí se entrecorta el audio a veces y por ahí quedó. Pero bien, bien, bien. Bueno, igual esto les va a quedar grabado, acuérdense. Bien. Miguel, ¿vos te pudiste ubicar en la parte de tu proyecto con todo esto? Bueno. Vos deshabilitate, Ale. Si me pude ubicar, decís. Miguel, ¿me escuchás?
Miguel. Hola, sí, te escucho. Aida, ¿todo bien? Bien, bien. ¿pudiste ubicar el tema de las prefactibilidades, la relación que tienen la prefactibilidad comercial con la económica? Sí, la tengo clara. El tema es que como había elegido un proyecto muy grande, me parece que me conviene cambiarlo por algo más realizable. Podés acotarlo. Sí, de repente lo puedo acotar. Tenía que ver con la recreación, para no hacer siempre lo mismo en relación al vino. Entonces había pensado en algo que tenga que ver con lo que me piden los pasajeros en el hotel. Me dicen, ¿qué puedo hacer los días de lluvia con los pibes? Entonces había pensado en un proyecto natural y a la misma vez que se pueda hacer como turismo activo y que uno pueda ir con, por ejemplo, debajo de una galería para cubrirse de la lluvia o con piloto y con botas y con linternas. No sé si Sí, por ahí está lo genial. puedo... Es recreación. Claro. Y tiene que ver con los espacios naturales, con reconocer la selva nativa, con entrar a un túnel que simule una mina, pero esto es artificial, ¿no? Obviamente, de 50 metros nada más, y después captar el agua de lluvia para armar un reservorio de agua con un puente para transitarlo metiendo las patas adentro, pero 10 centímetros, como para tener una sensación física. Miguel, perdón, pero ¿por qué vos decís Sí. que es muy grande? No, me refiero más a la parte tecnológica, a cómo cotizar por ahí las bombas o cómo construir canales para construir el reservorio de agua. Tiene que ver más con una infraestructura asociada, tiene que estar asociado a la provincia y al municipio, este proyecto. Perfecto. Bien. Bueno, se los vendemos a la municipalidad. Dale, a la provincia, qué más loco, tipo. Bueno, pero todo esto, ahí es donde vos vas a asociar la prefactibilidad técnica. La prefactibilidad técnica, que muchas veces también la mezclan con la económica financiera, pero acá en este caso lo tenemos que separar, es, vamos a tener las instalaciones, disponemos de las maquinarias, existe esto que necesitamos para armar el proyecto, tengo los recursos necesarios en cuanto a personas. Si yo me imagino que si vos querés hacer canales, reservorios y demás, te vas a asesorar, si no lo sabes hacer, te vas a tener que asesorar o vas a tener que contratar a alguien específico, ¿sí? Eso te va a implicar una erogación económica, ¿sí? Claro. Quiero asociar a la facultad, porque voy a necesitar de guías y de la gente de paisajismo. Pero, bueno, pero ahí vos, en ese caso, vos podrías estar contratando, si este fuese un proyecto privado, vos tendrías que estar contratando el servicio de asesoramiento. O Claro. podés decir, no, yo en realidad quiero que vengan a hacer una práctica acá, ¿sí? Yo soy un empresario, quiero llevar a cabo un proyecto y quiero que los chicos hagan su práctica o su informe y que les brinde el espacio para que lo trabajen, por ejemplo. Claro, ¿sí? Entonces ahí te saldría un poco más barato. Por ejemplo, se me ocurre así a grandes rasgos. ¿sí? Entonces la prefactibilidad técnica tiene que ver con el soporte físico de todo esto. Ahí nos metemos en esa dimensión de tecnología del mercado de referencia, ¿sí? Porque yo a partir del producto que quiera plantear en el mercado, es entonces esa tecnología o el producto que yo quiero plantear en el mercado es lo que me va a hacer mirar desde la prefactibilidad técnica la factibilidad o no del proyecto. ¿Se entiende esto o los mareé con las palabras? Se entiende. ¿Sí? Entonces, bueno, la parte técnica tiene que ver con eso. ¿Tengo los recursos
técnicos en cuanto a instalaciones, a las personas, a veces se necesitan, no sé, alguna persona matriculada, ¿sí? O sea, no siempre puedo llevar a cabo un proyecto sin especialistas. Mismo la actividad del turismo, técnicamente yo necesito una persona que esté registrada y que tenga título, ¿sí? Que tenga matrícula. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Y después tenemos la otra prefactibilidades que tienen que ver con lo legal. Y a esto muchas veces no le damos tanta importancia porque suponemos que los proyectos, nosotros desde lo legal estamos, digamos, acorde a la normativa, y cuando nos ponemos a ahondar un poquito encontramos con que no existe legislación, es muy factible que la municipalidad, si es un proyecto innovador, no exista legislación, y eso me va a implicar que yo vaya a pedir una habilitación o a preguntar cuánto me sale la habilitación al municipio, el municipio me diga, no tenemos nomenclador o no tenemos nomenclado esa actividad, la tiene que generar el Consejo Deliberantes. Me voy al Consejo Deliberantes, ellos no tienen la normativa tampoco, entonces van a tener en una sesión agregar la posibilidad de agregar al nomenclador municipal esa actividad. Todo eso es tiempo, por ejemplo. Y se los cuento de la experiencia de haber trabajado con los chicos de Nuevas Empresas, que había muchas actividades que se requerían habilitación y como era un servicio, no estaban nomencladas. Entonces, ni se podían inscribir en AFIP ni en ingresos brutos. ¿Por qué? Porque la municipalidad no les decía que no existía la normativa. Entonces, de nada, o sea, no tenía ningún sentido incluirse en el monotributo y en ingresos brutos en determinado mes si todavía no lo podían habilitar a nivel municipal, ¿sí? Aunque a veces la legislación en otros niveles existe, en las municipalidades a veces se complica. Bueno, para eso está la factibilidad legal. Generamos un proyecto con una alumna de un microemprendimiento de aromáticas, y esta alumna que egresó el año pasado se dio cuenta que lo que ella quería hacer no tenía, con la actividad que ella quería hacer, no tenía legislación. Pero no era que no existía la legislación, no tenía legislación que aprobara la idea de ella. ¿Por qué? Porque en San Luis hay una normativa, en este momento no me acuerdo el número de la ley, pero hay una ley donde se prohíbe la extracción y esencias de hierbas aromáticas. Entonces, nos dimos cuenta que nosotros estábamos formando en la carrera de TUPA profesionales que no van a poder hacer en la provincia de San Luis, porque hay una ley que lo prohíbe. Entonces, lo que se generó fue modificar el proyecto y pensarlo del otro lado. Ella encima vivía en Piedra Blanca, cerca de la Garrobo Abuelo. Dijo, bueno, profe, si yo lo tendría que implementar, lo implemento en Cruz de Caña. Y en Córdoba sí está habilitado. Entonces muchas veces nos pasa eso, no tenemos los permisos en una provincia y lo tenemos en otro, o no tenemos el permiso en un municipio y lo tenemos en otro, ¿sí? Muchas veces pasa con las instalaciones. Yo no voy a poder instalar en el Rincón un tinglado para hacer salón de fiesta. ¿Por qué? Porque están prohibidos los tinglados. Pero sí me los van a dejar hacer al lado del valle. En este caso, yo siempre les cuento, cuando llegamos a esta parte de la materia con la profe, ustedes la mayoría saben que, bueno, que yo doy clases de baile, de zumba, y en el momento que quise poner mi propio negocio por la Avenida del Sol, me encontré con una ordenanza vigente en este momento acá en Merlo, que esa ordenanza establece que en la Avenida del Sol solamente se pueden habilitar comercios relacionados con el turismo. Entonces, por ende, mi comercio estaba en el Parabati, no podía tener ese tipo de comercios en esa zona, ¿sí? Entonces, como en este caso ya nosotros ya teníamos el comercio prácticamente instalado, se pide una excepción al Consejo Deliberante, pero es todo mucho más engorroso. Pero bueno, yo debería haber hecho el estudio de la prefactibilidad legal para saber si yo podía o no poner un negocio ahí. Claramente no lo podía hacer, sino que tenía que irme a otra calle, a otro local, otro barrio.
Bueno, esto también es muy importante. Yo siempre pongo el caso de que el proyecto puede ser muy rentable, pero si hay una normativa que no me lo permite realizar, se acabó, ¿sí? Hoy por hoy el aceite de cannabis, ahí tenemos ese es un caso genial para analizarlo, porque hay legislación que me permite el trabajar la marihuana en algunos casos y no en otros. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo permitido, qué no tengo permitido? ¿Sí? Yo sé que es muy rentable la venta de drogas, pero bueno, es ilegal, así que en ese caso no podríamos. Fran, vas a tener que hacer algo para reorientar nuestro negocio. Sí, ya. O seguir en la clandestinidad. Bueno, no, chicos, no sean, esas cosas no se hacen. Después tenemos la prefactibilidad ambiental, que es qué impacto puede generar mi proyecto en el medio ambiente. Y no en el medio ambiente social, sino en el medio ambiente natural, ¿sí? Tener en cuenta esto. El medio ambiente natural puede ser afectado, por eso es necesario mínimamente hacer un estudio de impacto, ¿sí? Yo voy a contaminar, no voy a contaminar. Hay proyectos, piensen en los proyectos que se generan en la sierra, lo que se plantea es que no tengan altos grados de deterioro con la naturaleza, que no tengan niveles altos de contaminación, que no generen desechos, que no se puede, o que necesiten la tala de determinados árboles, ¿sí? Cuando pensamos esto, nosotros que vivimos en un medio ambiente natural, tenemos que pensar en proyectos que estén en armonía con la naturaleza, ¿sí? Sobre todo pensando en que tenemos que dejar el espacio para que las nuevas generaciones, o generaciones futuras, como se les llaman, tengan un medio ambiente saludable, ¿sí? Y después la otra prefactibilidad, que para mí también es muy, muy importante, es la prefactibilidad social. ¿Qué pasa si la gente del pueblo, del lugar donde yo instalo, no los clientes que van a venir, porque capaz que yo vengo con clientes del exterior, ¿sí? ¿Pero qué pasa si esa gente, esos vecinos, ese marco de comunidad de donde yo instalo el proyecto está en desacuerdo? Bueno, en ese caso son los que me pueden llegar a boicotear y pueden hacer que el proyecto no sea viable. ¿Sí? Piensen en los boliches acá en Merlo, piensen cuántas discotecas o boliches grandes tenemos en Merlo y ahí van a ver que tenemos un impacto social muy fuerte, que todavía sigue generando presión. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, vamos bien. Bueno. O creo que una vez también hablamos con vos de lo que sería un albergue transitorio acá en el centro de Merlo, como puede pasar en cualquier lugar. Sí, aunque no sea en el centro, que haya uno. ¿Alguno sabe a ver si tenemos un hotel alojamiento acá en Merlo? Díganme acá en Merlo si conocen si hay un hotel alojamiento en Merlo. Miguel lo conoce. Alejo también. Y está de afuerita. Ni en el centro de Merlo. ¿Por qué no está? Porque ustedes van a ciudades y hay hasta lugares donde están los hoteles alojamientos uno cerca del otro. ¿Pero por qué? Porque acá está mal visto. Sí, yo siempre pongo la experiencia de caso de unos chicos que quisieron... los chicos que tenían un espacio hermoso en San Francisco de Monte de Oro, y ellos querían hacer un hotel alojamiento, y explicando cuál era la problemática del lugar, ¿no? Entonces decía, bueno, qué mejor que la gente vaya a un hotel alojamiento y que no esté en la calle, que no esté en cualquier lugar corriendo peligro, ¿no? En cuanto a su seguridad. Y la gente se opuso y dijo que era una locura cuando hicieron el estudio de mercado, de demanda. Obviamente, demanda iba a tener. Sin embargo, cuando hicieron el estudio, la gente estaba muy en desacuerdo. Entonces el proyecto no fue viable. Estos chicos finalmente terminaron haciendo una hostería familiar. No les fue tan bien, yo supongo, con los números, como si hubiesen hecho el hotel alojamiento. Pero bueno, ahí tenemos también el impacto social, ¿sí?
muchas veces el impacto social tiene que ver con muchas veces no, siempre tiene que ver, perdón, con lo que es la cultura de cada uno, ¿sí? La cultura, los valores, cómo la gente ve estas cuestiones éticas y morales, ¿sí? Después vemos cómo actúa cada uno en su vida personal y lo podemos juzgar, pero dentro de lo que corresponde a la opinión social, bueno, esto genera mucho perjuicio muchas veces, ¿sí? Entonces por eso es importante también ver qué es lo que piensa la gente del pueblo. Acuérdense cuando se hizo el EPIC, el revuelo que armó. A ver, acá tampoco hay sex shop. Tampoco hay sex shop. Es verdad. Bueno, y sin embargo no son productos ilegales, ¿no? No tenemos productos ilegales. El hotel alojamiento, hotel, ¿cómo es eso? Hotel temático de amor. Muy creativo el marketing, pero cuando le expliquemos en el estudio de la demanda qué se hace, qué servicio brinda o qué función de base cubre el hotel temático de amor, ¿qué le van a explicar a la gente que hacen la consulta? Miguel, ¿cómo irías a hacer una encuesta para saber si la gente iría al hotel temático o no? Le tendrías que explicar que es de momentos breves, de turnos de 2 o 3 horas, o de 5 horas y demás, ¿sí? Y ahí la gente cobijarse. Bueno, ahí la gente... Habría que ver cuál es la función de base ahí. Por eso mismo digo, cuando vos le vayas a explicar la función de base, qué necesidad querés cubrir con tu proyecto, para ver si la gente va a ir o no va a ir, y ahí más de uno se te va a sonrojar y te va a decir, no, ni loca, esta cosa no se hace. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos a ver algunos cuestionamientos que tienen que ver con lo social. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se cansaron? Estamos bien, creo que vamos entendiendo todo, ¿sí? El tema ahora va a ser aplicar todo esto a cada uno de los proyectos de cada uno, ¿sí? Es ahí donde se tienen que sentar y es ahí donde van a aparecer en realidad las dudas y los problemas, ¿sí? Yo les sugeriría ahora, más o menos cuánto vamos, ya se nos va a cortar la grabación, ¿no? Sí, no sé por qué ha durado tanto. Porque estamos hablando nosotros. Yo lo que les voy a sugerir es que el jueves usemos nuestro momento de la mañana, si quieren no a las 8 como tenemos planteada la materia, pero sí a las 9, y a las 9 estemos todos conectados y seguimos reforzando todo esto y seguimos hablando ya con las dudas que a ustedes les genere, ¿les parece? Eso está buenísimo. Aprovechemos las 2 clases como teóricas prácticas. Ok, dice el Miguel, el jueves a las 9, Alejo también. Perfecto. ¿Sí? ¿Lili está viva todavía? Lili puso que se escucha un poco medio entrecortado, pero bueno, de todos modos yo voy a encontrar la forma después de subirlo. Bueno, ahora, si se quieren, se quedan con nosotros, ya conectados, y sacamos dudas de sus proyectos. Sé que Fran estuvo ahí corrigiéndoselos, chequeando un poco, ¿sí? Alejo, ¿que vos soñás con nosotros? No, dice que tiene el sueño cambiado. Bueno, a mí me pasa lo mismo también. Últimamente me estoy acostando como a las 3 de la mañana. Y hoy la profe Aida me molestó a las 9 ya. Pero porque me puse el despertador, porque yo me estoy levantando a cualquier hora también. Esto me está matando porque son las 3 de la mañana y uno sigue levantado. Sí, tal cual. No tenemos la rutina armada. Pero bueno, si quieren hacemos jueves a las 10 de la mañana. Así los dejo dormir un ratito más. Claro. O a la 1, 2 de la mañana también. Sí, pero acuérdense... Podríamos conectar a las 12 de la noche y estaríamos bien también, ¿no? Claro, por ahí no hay tanta gente conectada y funciona el internet. Y estamos todos reactivos. Bueno, hacemos jueves a las 10
No, sobre todo pensando en los compañeros que no tienen, que tienen a las nenas chiquitas o que laburan en otra cosa, bueno, tratar de respetarles esos momentos como si estuviesen cursando en la facultad, ¿sí? Si quieren, jueves a las 10 nos volvemos a encontrar. Y por otro lado, nos quedamos conectados con Fran para lo que ustedes necesiten, eso lo van planteando, ¿sí? Voy a cortar la grabación, ¿sí? Porque ya no hay ningún... ¿O qué querés? ¿Que sigamos grabando? No. Me parece que hicimos toda la recorrida. Bueno, lo corto acá, ¿sí?